antes que explicar método, antes que presentar documentos, antes que hacer cualquier balance técnico, político o institucional, quiero decir lo esencial: gloria a Dios. Y gloria a Dios porque en medio del diluvio nos permitió construir un arca de Noé para Colombia. No se trata de una metáfora menor, no se trata de una frase bonita o de un adorno retórico. El arca de Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Es la imagen de la obediencia antes de la evidencia. Es la imagen de la preparación antes del diluvio. Es la imagen de la fe convertida en arquitectura. Noé construyó antes de que llegara el diluvio. Construyó porque creyó, construyó porque obedeció, construyó porque entendió que la fe verdadera nunca es pasiva. La fe verdadera trabaja, se organiza, estudia, madruga, se prepara. Eso fue el arca de Noé desde esta campaña. Por eso se trata esta hora, la hora de la patria. Muchas gracias a estos equipos. Muchas gracias a todos cuantos con la generosidad y nada a cambio y sin ninguna promesa construimos durante meses esta arca de Noé, que desde ya entrego en manos del presidente Abelardo de la Espriella, y te entrego a ti también, querido vicepresidente, el timón de esta arca de Noé, dando por entregada esta tarea, sabiendo que queda en las mejores manos. No me queda más que darle de nuevo gracias a Dios y decirles: firme por la patria. La voz que acaban de escuchar es la voz de Carlos Alonso Lucio, una figura política del pasado y de vieja tradición que va a volver a ser muy importante, porque es sin duda alguna una de las personas que le hablan al oído al presidente electo Abelardo de la Espriella. Ha sido su jefe programático de la campaña y muy seguramente estará muy cerca, o por lo menos rodeando el nuevo poder de la Patria Milagro. A raíz de esta reencauchada de este viejo político, pues yo decidí hacer un artículo recordando y contando quién era realmente Carlos Alonso Lucio, porque muchas de las personas hoy que lo oyen no saben realmente quién es Carlos Alonso Lucio. El artículo lo publiqué en la revista Cambio y lo titulé El Arca de Noé, de Carlos Alonso Lucio, porque él hizo entrega, o por lo menos dice que es el arquitecto de esta Arca de Noé que hizo para investigar y trabajar durante 6 meses y lograr entender cuáles son los desafíos más importantes para que se puedan emitir los innumerables decretos que desde el 7 de agosto va a emitir el gobierno de Abelardo de la Espriella y que son la base precisamente de la Patria Milagro, de lo que ellos llaman como la nueva patria, la patria refundada. Esta es mi columna. Lograr que un estafador y prófugo de la justicia como Carlos Alonso Lucio sea hoy el faro moral de la manada y el arquitecto del Arca de Noé que le va a permitir a su amigo Abelardo salvar a Colombia del diluvio universal que deja Petro y su gente, es el primer milagro, digo yo, que se da en la Patria Milagro. Reencauchar a un politicastro como Carlos Alonso Lucio, que representa como nadie lo más cuestionable de nuestra clase política, pues no es un milagro de poca monta. Aunque Lucio habla en sus discursos de humildad y de obediencia a Dios, ha logrado emerger como un nuevo epicentro de poder en el gobierno del Tigre. No solo va a tener a su esposa, la exfiscal Vivian Morales, en el Ministerio de Educación, una noticia que ya es vox populi, pero que el presidente electo aún no confirma, sino que va a ser el encargado de crear el nuevo relato del país. Una bandera que Carlos Alonso Lucio enarboló
en ese discurso que acabamos de poner al inicio de la columna, en el que se presentó precisamente como el arquitecto del Arca de Noé, un arca que él dice haber construido por instrucción divina. En ese discurso, que en realidad fue una homilía, Lucio le hizo entrega de esa Arca de Noé a su amigo Abelardo, para que de ahí salgan las normas que regirán la gran patria Milagro. Y a juzgar por lo que ya nos contó precisamente en ese discurso y en la entrevista que le hizo Federico Gómez, en cambio, es evidente que ninguna de esas normas van a salir de la Constitución que tanto defienden, sino de lo que les digan desde arriba. Entre tanta moralina, es evidente que Carlos Alonso, Lucio, lo que busca es renacer y, además de eso, pues borrar su pasado. Sin embargo, pues va a necesitar de más milagros para que eso ocurra. A lo largo, y les confieso, de mi carrera periodística, pues he escrito muchas columnas sobre Carlos Alonso Lucio, a quien conocí hace años, cuando se presentó en la redacción del Espectador a inicios de los 80, para confesarme que él era del M-19 y que estaba infiltrado en las juventudes galanistas. Desde entonces, ha corrido mucha agua, bajo el puente, como dicen, y en vista de que hoy varios medios lo presentan como un inofensivo pastor cristiano y un próspero empresario y ganadero, pues muy cercano además a Abelardo de la Espriella, porque fue además, repito, su jefe programático de la campaña, pues decidí desempolvar a partes de una columna que escribí en Semana, cuando yo trabajaba en ese medio, en el 2016, y que tituló precisamente Los Reencauchados, a raíz de un programa que había en esa época en la televisión nacional, que se llamaba Los Reencauchados. Esa columna de hace 10 años, escrita cuando Carlos Alonso Lucio y su esposa Vivian Morales propusieron un referendo, óiganme bien, que buscaba consagrar la adopción de menores solo para parejas conformadas entre hombre y mujer, que afortunadamente fracasó. Esa columna sigue más vigente que nunca. Y miren por qué. Aquí algunos apartes. ¿Quién se iba a imaginar que un estafador y un prófugo de la justicia como Carlos Alonso Lucio podría hoy posar de defensor de la familia tradicional y tener además la audacia de erigirse como el faro moral de la sociedad? Ese milagrito se lo debemos a la fe cristiana, que además de acogerlo en su seno y darle paz a su conciencia, le ha servido también de plataforma para reencaucharlo social y políticamente. Desde que tiene la Biblia en mano, Carlos Alonso Lucio se ha dado licencias que antes no tenía. Pudo, por ejemplo, darse el lujo de amedrentar a los periodistas que denunciamos, como fue mi caso, su cuestionable papel en la Fiscalía durante el periodo en que Vivian Morales fue jefe de la entidad, entre el 2011 y el 2012. En una columna que escribí en su momento, distinta a esta, denunció cómo Lucio intervenía en los procesos de la Fiscalía cuando era cónyuge de la entonces fiscal, sobre todo en uno, en el de su amigo Samuel Moreno. El fiscal Pavón, que llevaba el caso del carrusel de la contratación, me confesó que al menos en una ocasión Lucio lo había llamado para decirle, abro comillas, no te encarnices con Samuel Moreno, que ese no es el objetivo central. Ustedes saben qué pasó después con Samuel Moreno. Pese a que Vivian Morales tuvo que renunciar a la Fiscalía, Carlos Alonso Lucio logró salir indemne de sus relaciones non santas, óiganme bien, con los Nule y con los hermanos Moreno. Ningún fiscal se atrevió siquiera a interrogarlo por ser quien era. Lucio también fue uno de los pocos personajes que pasó por Ralito sin ningún problema, pese a que todavía son muchas las preguntas sin respuesta sobre hasta dónde llegó su asesoría con los paras. La defensa de la moral cristiana le ha servido a Lucio para que la Fiscalía no lo haya investigado y para que sus relaciones con el bajo mundo sigan inescrutadas y para mantener el poder de intimidación sobre sus críticos. Parapetado en la defensa de la moral cristiana, Lucio intenta borrar su pasado y evitar que recuerden su defensa del proceso 8000, cuando era congresista, su amistad con los Rodríguez Orejuela,
y su condena por corrupción, motivo por el cual no puede aspirar a ningún cargo público. Lucio no cumplió la pena porque prefirió fugarse del país y solo vino a cumplirla cuando el propio Carlos Castaño decidió salvarle la vida y entregarlo al entonces defensor del pueblo con la condición, óigame bien, con la condición de que cumpliera su condena por estafa. Es decir, la cumplió a la fuerza. Hay que recordar que Carlos Alonso Lucio habría entrado clandestinamente a Colombia y luego sorpresivamente terminó en manos de la SAUCO. Y ahí fue cuando se entregó a la Defensoría del Pueblo en su momento. Ahora se ha impuesto un listón más alto. Anda en la tarea de defender un referendo homófobo y excluyente, el cual prohíbe, óiganme bien, la adopción no solo para las parejas gays, sino para los solteros, viudos o separadas o separados. Con la Biblia en mano, Lucio y Vivian dicen que esta pelea la están dando es pensando en los niños, pero en realidad lo que están haciendo es pensando en sus aspiraciones políticas. Estos niños les sirven de anzuelo para enganchar a los cristianos y cooptarlos en una cruzada que busca no solo imponer su moral cristiana, impulsada por el odio y la exclusión, sino para impulsar una plataforma política que le sirva a Vivian Morales para una eventual candidatura presidencial, la cual manejaría tras bambalinas el mismo Lucio. Todo esto en nombre del Partido Liberal, de la moral cristiana y, digo yo, de la doble moral. La fe cristiana es más que respetable, pero no cuando se usa de parapeto para limpiar hojas de vida, ni cuando se transforma en fanatismo. Hasta aquí la columna que escribí hace 10 años y que sigue vigente. Hoy, 10 años más tarde, Carlos Alonso Lucio vuelve a emerger como el faro moral, esta vez de Abelardo de la Espriella, y como el enviado de Dios para construir un arca de Noé, y entonces se reencaucha como el Salvador de Colombia. Aunque me acusen de que voy a aguarles la fiesta, uno se pregunta, bueno, ¿va a pasar lo mismo que sucedió cuando llegó al poder y terminó intercediendo en los temas de la fiscalía? ¿Va a seguir siendo tan duro con sus contrincantes ahora que tiene poder y contra las personas que lo cuestionan? Sin embargo, como ya estamos hablando del arca de Noé, pues es bueno contar toda la historia de verdad sobre lo que pasó con Noé. Y no está de más recordar que a Noé, luego de haber salvado a la humanidad del diluvio, le pasó un fiasco complicado. Según ciertas interpretaciones de la tradición rabínica, Noé fue castrado por su hijo Cam, a quien él habría salvado del diluvio. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.